Gracias, Amadeo. Luis Ángel Rojo nunca envió más gente a la London School of Economics. Esa obsesión que tenía por enviar gente a la London School of Economics, yo creo que te llevó a ti y a Jorge y a muchos más a la London, cuando era una entidad mítica. Bueno, vamos a lo nuestro, que hoy tenemos un tema oceánico y como tal le pediría a nuestros invitados que contesten con la máxima brevedad posible para que aprovechemos, porque hay muchos temas de los que hablar, están divididos en 4 bloques. Transiciones energéticas en la historia de la humanidad ha habido varias, tampoco excesivas, pero todas han sido rupturistas y han incorporado una nueva manera de consumir energía y han contado siempre con 2 fuerzas impulsoras y una fuerza moderadora. Las impulsoras han sido el cambio tecnológico por un lado y el mercado por el otro, y la moderadora ha sido la regulación. Estamos aquí y acaba de producirse la aprobación en el Consejo de Ministros este viernes del gran paquete medioambiental de esta legislatura tan extraña que está llegando a su fin. Un conjunto de medidas para frenar el cambio climático y favorecer la descarbonización de la economía, que tiene por objeto cumplir con los compromisos de la Unión Europea y de España en esta materia. Ahí están el anteproyecto de ley de cambio climático, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que ha sido enviado a Bruselas para que sea ratificado, y la estrategia para una transición justa. Todos estos documentos están publicados desde el viernes en la web de la Moncloa. Yo lo que desearía es que empezáramos, y María en primer lugar, con una valoración de este paquete normativo, si creen que es posible alcanzar los objetivos fijados y lograr los beneficios que se anuncian. En concreto, el Plan de Energía y Clima propone reducir en 2030 del 21% de las emisiones de efecto invernadero respecto a los niveles de 1990 y alcanzar un 42% de energías renovables. ¿Cuál es esa primera valoración que hacemos de este paquete de documentos y medidas? Bueno, evidentemente, esta valoración es una valoración más personal. Evidentemente, la CNMC todavía no le ha dado tiempo a hacer una valoración, tampoco sé si vamos a hacer una valoración del plan, pero lo que sí que tengo que decir que de las 3 medidas que se plantearon el viernes pasado en el Consejo de Ministros, hay una que me ha gustado mucho, y a mí personalmente merece una valoración muy positiva, que es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Es un plan muy de corte y estilo de la Comisión Europea, muy de corte de cómo se hace un plan nacional de reformas, de cuáles son concretando los objetivos, concretando las medidas que tenemos que llevar a cabo entre todos, entre los diferentes agentes involucrados en la transición energética, que somos todos, no son solamente los reguladores, las empresas transportistas, generadores, somos también los consumidores, las propias empresas finales. Y la verdad es que, insisto, para mí, lo estaba leyendo ayer y esta mañana, desbrozando, es largo, me ha gustado mucho porque concreta lo que tenemos que hacer, y lo que tenemos que hacer no es sencillo. No es nada sencillo. Cada una de las medidas, yo creo que puedo calcular que puedan ser alrededor de 55 o 60 medidas. Cada una de las medidas que tiene el Plan Nacional de Energía y Clima es un programa de trabajo en sí mismo. Es un programa de trabajo que requiere mucho esfuerzo por parte de todos, de modificar, por ejemplo, los procedimientos de operación, de modificar usos, costumbres y, sobre todo, de remangarse tanto la Administración como todas las empresas involucradas. Esto nos va a llevar tiempo, pero es mi primera valoración. Jorge, tú presidiste un grupo de sabios de técnicos, que precisamente... Expertos. Sí, sabios se puede decir, ¿por qué no? Sabios no éramos expertos. Que formuló un informe sobre la transición energética, que sin embargo no es el que está detrás de esta propuesta, pero bueno, ¿cuál es tu valoración? Vale, yo voy a empezar valorando, bueno, nos hemos pasado todos el fin de semana mirando el plan, es muy largo, es imposible conocerlo con suficiente detalle para hacer valoraciones precisas, pero con la información que hemos podido recoger el fin de semana, yo quiero hablar de los objetivos. He ido comparando los objetivos que aparecen en el plan con los que nos exigía la Unión Europea o con la media europea. Y lo que uno detecta es que siempre somos más ambiciosos, no, mucho más ambiciosos que la media europea.
No lo voy a repasar, pero en difusos, en ETS, en CO2, en renovables, en ahorro energético, en todas las partidas. Y yo voy a dar mi modesta opinión. Creo que es un error estratégico. ¿Por qué? Porque una parte de la descarbonización vendrá de la mano del cambio tecnológico. Y esa a largo plazo nos sale gratis. Porque el cambio tecnológico, que al principio es traumático, nos obliga a cambiar empleo en unas actividades, pero nacerá en otros. Y a largo plazo el cambio tecnológico crea PIB, crea empleo, crea tarta que podemos repartir. Pero la parte de descarbonización que no venga de la mano del cambio tecnológico, tenemos que hacerla apretándonos los bolsillos. Esta generación tendrá que hacer un gran sacrificio en bienestar. ¿A cambio de qué? A cambio de transferir ese bienestar a generaciones futuras. Lo hacemos porque creemos que tenemos que hacerlo, porque nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, las especies, no solo los humanos, tienen que seguir viviendo. Queremos que el planeta siga. Pero eso nos va a doler en el bolsillo hoy. ¿Y eso qué significa? Que el esfuerzo tiene que ser equilibrado. Entonces, todo el esfuerzo que pongamos nosotros encima de la mesa en un plan que mandamos a Bruselas y le digamos, nosotros vamos a hacer un esfuerzo por encima de la media, pues Bruselas estará encantada y dirá, bueno, pues así tengo margen para que si otros países vienen con un esfuerzo por debajo de la media, hagan un esfuerzo por debajo de la media. Es ingenuo pensar que todo el esfuerzo que hagamos por encima de la media nosotros va a subir la media. No, no, la media va a ser la media. Otros lo harán por debajo. Y eso es no equilibrado. ¿Y por qué lo digo? Porque España tiene una renta per cápita todavía hoy por debajo de la media europea. Estamos en el 92%. Entonces, en justicia nos tocaría hacer un esfuerzo equivalente al 92% de la media. Y hemos sido mucho más ambiciosos. Entonces, yo simplemente quiero ponerlo de relevancia, de manifiesto, y además, después de conocer el informe que tuve el honor de presidir, mi valoración es que ya conseguir la media europea era difícil. Estos objetivos son mucho más difíciles. Y si no hay cambio tecnológico, pero muy fuerte, muy potente, pues no los cumpliremos. Por eso habría que haber empezado con unos objetivos más modestos y que nos quedaran menos frustración. Jordi. Pues yo lo comparto y me encanta. Me encanta que la crítica sea que somos demasiado ambiciosos en algo como es la lucha contra el cambio climático. Mira, yo hace poco más de 10 años presidí por primera vez la primera comisión de cambio climático que se montó en el Congreso y en el Senado, en un momento en el que todavía había quien tenía primos que no creían en ello. Hoy en día el que España, y lo digo así, porque creo que este programa podemos discutirlo, si es muy ambicioso, si es poco, si es un poquito de aquí o un poquito de allá, pero creo que la lucha contra el cambio climático y los objetivos de transición energética no son de izquierdas o de derechas, no deberían de serlo, y por tanto lo planteo como un objetivo de país. A mí, que 10 años después de la primera comisión mixta de cambio climático que presidí en el Congreso, estemos como país planteándonos, con mayor ambición incluso que otros, medidas concretas, por primera vez concretas, para abordar la lucha contra el cambio climático, medidas que además de concretas podrán costar más o menos, pero son posibles. Nadie pensará que es un disparate o que, bueno, esto es un canto al sol, un brindis al sol. A mí me parece que está muy bien, lo digo honestamente. Dentro de esto, acepto contigo, ha habido veces fuéramos conscientes de la importancia que tiene que podamos estar haciendo este debate y no todavía el debate, es decir, que estemos haciendo el debate de cómo lo hacemos y no el debate de ¿lo hacemos o no lo hacemos? Yo creo que ese salto, que se da de una manera muy visual cuando es un Consejo de Ministros el que aprueba y pone en el Parlamento, pone ante la opinión pública, pone ante todos los agentes sociales, económicos del país, la ambición de que así no podemos seguir, que algo distinto tenemos que hacer. A mí eso me llena de satisfacción. Luego ya pues discutiremos esto de aquí para allá. Ya quedaron claras las dos Españas. Bueno, yo creo que en este momento ahí yo las veo muy complicadas. Bueno, sí, es verdad, pero hay algunos que dicen siempre, ¿para qué nos ponemos un objetivo de deuda del 60% si lo vamos a incumplir sistemáticamente? Estamos en el 97% de deuda pública
y dice seamos más realistas y subamos este objetivo. Tú veo que estás por la idea de Kennedy de tirar la gorra al otro lado de la valla y tener que saltar la valla. Bueno, yo creo que esto no es un problema, repito, de lo hago o no lo hago. Es decir, el cambio climático está ahí. Nosotros podemos aceptarlo o no, pero da igual, esto está ahí, los efectos están ahí y las repercusiones las vamos a vivir. Y lo que tengo muy claro desde hace más de 10 años es que el coste de no hacerlo es muy superior al coste de hacerlo. Otra cosa es que, como todos los costes, se reparten entre agentes distintos. Responderme brevemente, ¿será posible movilizar la cantidad de dinero de inversiones que están previstos en este plan del orden de 236.000 millones, un 80% procedente del sector privado? ¿Creéis que va a ser posible movilizar esta cantidad de inversión? María. Bueno, pues analizando un poco, desbrozando, es verdad, el fin de semana, o ayer, esta mañana, el plan, vamos a ver, depende, o sea, hay 100.000 millones aproximadamente en renovables, 41.000 en redes. Eso es factible, vamos a ver también en las redes, en las renovables. Quizá la movilización de los 80.000 millones en la parte de ahorro y eficiencia energética puede ser más discutible en tanto en cuanto el plan modifica comportamientos de los consumidores, es decir, compra de determinados tipos de vehículos, eficiencia energética en las residencias, cuestiones que son más de consumo duradero, de familias, etcétera, que llevan una movilización de recursos que puedes bueno, quizás pueden ser bastante ambiciosos si no haces esos cambios de comportamiento por parte de los ciudadanos. Jorge. A mí me gustaría empezar encuadrando por qué es relevante este conjunto de inversiones en el contexto de la descarbonización. Realmente, para descarbonizar hay 4 instrumentos. El primero es hacer reformas estructurales que mejoren la asignación de los recursos, y en el contexto de la descarbonización uno era la reforma fiscal, del que se hablaba en el informe de expertos, y otro es la reforma de los peajes de acceso. Nada de eso aparece en el informe. En el plan se menciona que habrá un plan, una reforma fiscal, pero no está cuantificada. Con lo cual, ese instrumento no está en el plan. Prohibiciones. Las prohibiciones son muy eficaces para conseguir la descarbonización. Pero, bueno, también han desaparecido. Ya no está la prohibición de matricular vehículos a partir del 2040. Yo he perdido una apuesta. Yo estaba seguro de que iba a aparecer la prohibición de, a partir de determinada fecha, las calderas de carbón en el sector residencial, que todavía existen calderas de carbón. Yo he perdido la apuesta. No hay prohibiciones. Son muy efectivas para descarbonizar. El tercer instrumento potente para descarbonizar es el cambio tecnológico. Claro, si hay cambio tecnológico, las inversiones en renovables devienen rentables y hay una avalancha de inversiones. Este es uno de los motores que aparece en el documento. De hecho, el cambio tecnológico es el factor tractor de todo el plan. Todo gira en torno a un cambio tecnológico que va a producir inversiones en el sector privado e incluso va a permitir movilizar recursos públicos. De los 230 y tantos mil millones, el 20% son recursos públicos, transferencias corrientes, transferencias de capital, pero si miramos bien el informe, en el contexto de apreturas presupuestarias que vive nuestro país, esto es posible gracias a que el cambio tecnológico induce crecimiento y el crecimiento permite tener más recursos. Claro, eso hace que el plan sea muy vulnerable, en el sentido de que, ¿y si no hay el cambio tecnológico al ritmo que prevé el gobierno? El cambio tecnológico va a haber en 30 años, pero ¿y si no es al ritmo que prevé el gobierno? Entonces no habrá las inversiones que prevemos o habrá que apalancarlas con dinero público, pero entonces no habrán tantos recursos porque el PIB no habrá crecido. Y al final la pregunta es, bueno, ¿y va a ser capaz el gobierno de movilizar desde los presupuestos generales del Estado 5.000 millones anuales? Me salen a mí, el 20% de los 230 y tantos mil son 4.500 millones de euros anuales, durante 10 años seguidos, en un país que tiene una deuda de administraciones públicas que es el 100% del PIB, con un déficit anual que ronda ahora mismo lo admisible por Bruselas y, bueno, teniendo un problema en la próxima década, que es la seguridad social. Os lo cuento porque yo fui a contar el informe de expertos a Hacienda. Y os lo voy a contar porque a mí me fue muy ilustrativo. A mí Hacienda les contaba la reforma fiscal en Hacienda y me dijeron, todo esto que nos cuentas de la eficiencia económica, en este ministerio no nos interesa.
esto del medio ambiente es que no es nuestra competencia. Pero esto que has dicho de subir los impuestos ambientales nos vendría muy bien para resolver el problema de la seguridad social que vamos a tener en la próxima década. Entonces, claro, si no queremos que nos jubilen con 80 años o nos paguen una pensión de 200 euros al mes, pues es probable que los recursos que se destinen al medio ambiente tengan que competir con la seguridad social. Claro. Y si es así, pues tenemos un problema. Muy bien. Bueno, vamos a ver, no estamos hablando de un plan de los soviéticos, ¿no? Aquello de que si no se cumple cesa un subsecretario, ¿no? Estamos hablando de un plan de lo que los franceses llamarían un plan indicativo, que en realidad lo que está expresando más bien es una dirección y es una voluntad. Podríamos haber dicho, bueno, vamos a combatir el cambio climático más o menos al ritmo que cada uno pueda y con las inversiones que cada uno pueda o el mercado determine y en el plazo que más o menos, pues no sé, en los próximos 50 años que salga el sol por Antequera, ¿no? Bueno, es una opción. Se ha optado por una opción aquí y en otros países, no solo nosotros, de decir, bueno, sí, vamos a ser un poco voluntaristas. Vamos a intentar ordenar, entre otras cuestiones, porque de la transición requiere una movilización muy importante de recursos. A mí no me gusta tanto lo de públicos o privados, yo en esto que prefiero más regulados o no regulados, porque no es lo mismo. Red Eléctrica son privados, pero está regulado, que necesita coordinarse. Yo no soy ingeniero y por tanto lo tengo que contar de manera que se me entienda. Si usted decide invertir en una planta fotovoltaica y la monta y no tiene enchufe a la red de transporte, no le sirve de nada. Por tanto, tendremos que ponernos de acuerdo en que cuando usted termine de instalar la planta, Red Eléctrica haya terminado de ponerle el enchufe para que usted la pueda conectar y aquello funcione. Por tanto, no solo es un problema de la movilización de más o menos cantidad de recursos, sino de hacerlo razonablemente acompasado para que tenga eficacia y para que tenga rentabilidad. Y eso exige una mínima planificación, una mínima coordinación, vamos a ponernos de acuerdo en lugar de que cada uno lo haga como quiera. Y cuando digo cada uno me refiero a cada agente público y privado, también las administraciones que al final son las que autorizan o no autorizan a que se ponga una planta o se ponga un tendido eléctrico, ¿no? Yo creo que aquí hay dos grandes piezas importantes que son la parte más débil. Después de la parte fuerte de manifestar esta voluntad, esta intención de vamos a ponernos de acuerdo para hacerlos todo junto, más o menos a un ritmo, más o menos en unos plazos orientativos. Y es si efectivamente vamos a ser capaces de incentivar lo suficiente al sector privado como para que ponga el dinero que hace falta ponerlo, y eso tiene mucho que ver con la revolución tecnológica, como tú decías, y vamos a ver si somos lo suficientemente eficaces como para que la Administración sea capaz de dar la ingente cantidad de permisos que hacen falta en plazo y forma. Ese es un tema del que, porque efectivamente es muy ambicioso, a mí este último me preocupa mucho. Trazar redes, etcétera, pero está el derecho administrativo español. ¿Cómo te vas a entender con él? A mí este me preocupa mucho. De hecho, creo que se puede todavía adoptar algunas medidas de aceleración de todos estos trámites, con una idea que a mí me parece que es muy defendible. Es decir, bueno, en situación normal, pues bueno, pues business as usual, y para una declaración de impacto medioambiental pues tardas lo que ya desgraciadamente nos empezamos a acostumbrar, ¿no? Pero si estamos en un periodo excepcional, en una transición excepcional que requiere muchos esfuerzos coordinados en plazo y forma, tienes que hacer algo para que las tramitaciones administrativas de la cantidad ingente de permisos que hacen falta se adapten a ese esfuerzo colectivo y se adapten de una manera muy sencilla, que es, bueno, pues dividirse por la mitad. Tampoco es que yo estoy planteando que en 6 días se haga el mundo por un lado y te den un permiso de impacto medioambiental. No digo eso. La mitad de plazo. La mitad de plazo. Eso se puede conseguir, eso se puede conseguir. ¿Cuánto es la mitad de plazo? O sea, ahora mismo, en términos reales. Bueno, depende, ¿no? Depende del ayuntamiento, depende de la comunidad autónoma, depende de... Sí, pero estamos hablando, es decir, en este momento de no hacer nada, desde que se toma la decisión de empezar a planificar una red de transporte, que es lo que un poquito más conozco ahora, hasta que esa red está en servicio, 6, 7 años,
Eva, más o menos. Pues bueno, no sé si nos va a dar tiempo. Con la mitad sí. Claro, con la mitad, sí. Perdona, sacarme un poco de mi ignorancia. He oído que el plan no descansa, y ya cerramos el tema del plan del viernes, no descansa demasiado en la descarbonización eléctrica. O sea, y no falta poner más énfasis en la descarbonización del transporte aéreo, del naval, en la descarbonización de sectores industriales, por ejemplo, súper resistentes a la descarbonización, como el GRES de Castellón, pienso, no sé, Jorge. A ver, la forma más barata de descarbonizar ahora mismo... Tú más o menos lo has tocado en tu... Es apostar por las renovables eléctricas. ¿Por qué? Porque son competitivas, porque han hecho en 10 años un esfuerzo brutal por reducir sus costes medios. Y esto es una realidad. Y ahora mismo nos salen gratis, no hay un sobrecoste asociado. Entonces, hay varias vías para descarbonizar. Una es las renovables eléctricas, son competitivas. Otras son las renovables no eléctricas, no son competitivas, los biocombustibles. No solo no son competitivas, sino que además son contraproducentes para la lucha contra el cambio climático, porque las plantaciones que dan lugar a los biodiéseles y a los bioetanoles van contra la deforestación del planeta. Claro. Entonces, justo es contraproducente. La Comisión Europea se ha dado cuenta y lo que antes eran objetivos de mínimos ahora son de máximos y vamos a ir marcha atrás, excepto en los avanzados, los bios avanzados, que todavía no sabemos muy bien qué recorrido tienen. La otra vía de descarbonizar es el ahorro. Claro, descarbonizamos sustituyendo energía sucia por limpia, que son las renovables, o evitando consumo. Es otra vía de descarbonizar. Pero en media, en España, es infinitamente más caro que apostar por las eléctricas. Aislar térmicamente un edificio, aislarlo bien, significa tirar las paredes. Pero los edificios ya están construidos. En media es más caro. Entonces, a países como España nos interesa apostar más por la electrificación que por la eficiencia, por un problema de coste. Entonces, cuando he dicho antes que España debería agarrarse a los objetivos medios europeos, con la salvedad de que en renovables podemos ir por encima de la media porque es más barato, en eficiencia por debajo porque es más caro. Las emisiones vienen, más o menos el orden en España y en Europa es primero el transporte, segundo la electricidad, tercero la industria y cuarto la vivienda. Yo veo difícil que en un horizonte de 100% de descarbonización de la economía, que todos quitemos el gas de nuestras casas y tengamos electricidad, lo veo complicado. Pero bueno, incluso si descarbonizamos la electricidad totalmente, el 100%, el 80% de las emisiones todavía estarían en pie. Lo que quiero decir es, cuando digo que descansa demasiado la electricidad, el desafío es muy grande. El desafío es grande porque la electricidad es solo el 25% de la demanda final. Claro. Entonces, electrificar consiste en meter renovables eléctricas, pero claro, aunque toda la electricidad se hiciera con renovables, mientras la electricidad sea el 25% de la demanda final, pues nos quedamos en el 25% y hay que llegar al 42%. Nos pedían solo el 32 en media, ahora hay que llegar al 42. Es brutal el esfuerzo, pero hay que electrificar, ese es el reto. En cualquier caso, el plan, María. el plan sí que contempla los ahorros energéticos. Contempla descarbonización y contempla ahorros energéticos, es la que me refería antes, de esos cambios de comportamiento a lo que te referías tú. Cambiar una calefacción de gas actualmente por bomba de calor, pues es una decisión a largo plazo y es una decisión que tiene más que ver con familias, consumidores, etcétera, y que, bueno, probablemente tendiente más al año 2030, que es un plan de 10 años. Yo entiendo, por eso soy cierta optimista, pero prudente, evidentemente, uno no va a cambiar la caldera mañana, ni al 2021 ni al 2022, se irá cambiando la caldera a medida que, la caldera o el coche, a medida que tenga esa necesidad, y también que haya ese cambio tecnológico y es unos precios en el mercado que sean también asumibles y asequibles por parte de los consumidores, pero por eso es un plan diseñado a 10 años. En esa parte, por eso confío más en que sea más cercano en el 30 la parte de ahorros energéticos que la parte propia de generación renovable. Jordi. Pero dentro de, en fin, estamos hablando de un plan del gobierno y por tanto algo que tiene que tener pie en el suelo, es decir, no está bien ser ambicioso, pero en fin, tampoco hace falta tener delirios, que no creo que los contengan en estas normas, pero estamos hablando de algo que es un poco distinto de otras cosas. Estamos hablando de cambio climático que está ya ahí produciendo efectos negativos, es decir, tampoco caigamos en aquello de Santo Tomás, de Dios mío, hazme casto, pero no enseguida. O sea, tampoco digamos, vamos a combatir el cambio climático, pero un poquito nada más. No, esto no admite un poquito nada más. Admite cosas realistas,
es discutible que a veces ser demasiado ambicioso te pueda generar frustración, y ese es un poco el punto que a mí me preocupa de ese exceso quizá de ambición que tiene el programa, pero o nos lo tomamos en serio o no nos lo tomamos en serio, pero aquí creo que medias tintas poco, ¿no? Y luego yo confío mucho en la experiencia de estos últimos años, ¿no? Seguramente muchos de los que estáis aquí recordaréis hace no más de 10 años, 12 como mucho, 15, y ya no subo más, había grandes debates sobre cuál sería la pantalla del futuro. Si la pantalla del futuro sería las televisiones interactivas o la pantalla del ordenador. Hay libros, seminarios, debates, seguro que hasta en Davos se debió de hablar de eso. Nadie pensó en esto. Jamás a nadie se le ocurrió, hasta que se le ocurrió a uno, claro. Y la primera vez que esto apareció, casi todo el mundo dijimos, pero esto es una chorrada, pero ¿a quién le va a interesar esto? Yo hoy me gustaría que pensarais, ¿dónde lo tenéis? ¿Cuántos de los que estáis aquí se os ha olvidado esto en casa? Poquísimo, lo llevamos encima todo el mundo, ¿no? Quiero decir que los procesos de cambio llega a un punto en el que tienden a acelerarse, en el que cuando tú ves el ejemplo de otro que lo está haciendo, en cuanto se te facilita la posibilidad de acceder a un coche eléctrico y además la recarga y además en tu edificio la comunidad de vecinos se ha puesto de acuerdo, pues te lo compras más fácilmente que si no es así. Es decir, yo creo mucho en la velocidad, y esto afortunadamente la sociedad, y que aquí los gobiernos lo mejor que pueden hacer es molestar lo menos posible, ¿no? Pero creo mucho en que ese proceso de cambio se va a agilizar y se va a hacer de una manera muy rápida a partir de un momento determinado, ¿no? Yo lo que pido es que empecemos por lo más barato, nada más. No que se retrase, sino que puestos a cometer medidas, primero lo barato y luego lo caro. Nada más. Bueno, hay otra manera que sería, empecemos por lo que sea capaz de generar más velocidad de cambio. ¿Qué es esto? Puede ser lo más barato, yo no digo que no, ¿eh? En España la tradición es apostar a por todo y luego nos cuesta mucho. Sí. Y hemos cometido errores, y todos lo sabemos, pues no los repitamos. Sí, pero también junto a eso nos acaban de proclamar el país con la mejor salud del mundo, quiero decir, tampoco nos flagelemos tanto, la mejor salud, ¿no? Y más renta. Tampoco nos flagelemos tanto, caramba. Bueno, cerremos el bloque de la transición energética y vamos a las nuevas competencias en regulación de la CNMC, ya que tenemos a María aquí. Son palabras mayores, ¿eh? ¿Sí? Esto ya... Bueno, esto de que la devolución, la CNMC ha recuperado las competencias, ¿o no? Bueno, nos las han dado. Tenerlas nunca las habíamos Bueno, pero tenido. el organismo O sea, recuperar, antecesor podía ser... Tampoco, pero Ya. bueno, hablando con propiedad, nunca la CNMC, o la CNE había tenido las competencias. Y esto en el contexto internacional y con la urgencia esta de cumplir el paquete climático, ¿es una solución ortodoxa o...? Eso es para mí. Bueno, ¿Sí? Pues el gobierno lo que hace y el legislador siempre es ortodoxo. Yo no voy a decir que no. O sea, en absoluto, y sobre todo cuando se trata de un asunto de tan especial relevancia como es el traspaso de las competencias que en todos los Estados miembros las tiene el regulador independiente. También es cierto que aquí siempre tenemos el debate de... El problema, y yo creo que es un poco a lo que también antes se refería Jorge, es que la historia nos lleva a donde estamos, y como la historia nos lleva a donde estamos dentro de la parte de la factura de los peajes y cargos, pues nosotros tenemos una cosa descomunal que se llama cargos, y eso corresponde a la política energética del gobierno, los peajes corresponden a los reguladores independientes, y hacer, digamos, ese split, esa diferenciación entre una cosa y otra es complejo, y por eso siempre ha sido complejo quién hace qué. Ahora tendremos que ver cómo lo hacemos, cómo cooperamos, cómo coordinamos con el Ministerio, cómo llevamos a cabo esas competencias, pero efectivamente el legislador siempre tiene razón. Jorge. Yo voy a dar la enhorabuena a la vicepresidenta porque se lo merecían, porque era el momento y porque ahora ya no son supervisores o consultores, ahora sois reguladores con mayúscula, con lo cual nos tenemos que quitar el sombrero. Y también te digo una cosa, que también es positivo porque, hablando también del cambio tecnológico, como yo soy presidenta de la Sala de Supervisión Regulatoria, que también lleva telecomunicaciones, quiero recordar, para no autoflagelarnos siempre, que nosotros tenemos el país con más despliegue de fibra óptica, porque gracias a la regulación del regulador independiente, a la anterior,
la CMT y la continuación la CNMC. Es decir, que el corregulador independiente, cuando tiene las competencias y están bien asumidas y bien ejecutadas, provoca cambios importantes dentro del país. Voy a intentar explicar por qué la Comisión Europea, por qué la Unión Europea quiere que el regulador sea independiente. Cuando se dice independiente, no es independiente de las empresas, solo faltaba. Es independiente del gobierno. ¿Por qué independiente del gobierno? Porque si se trata de retribuciones de actividades reguladas, de tarifas de acceso, donde el tema es complejísimo técnicamente, pero si se aborda con criterios técnicos, se puede maximizar el bienestar de los ciudadanos. Es posible hacerlo. Pero es muy poco probable que lo haga un gobierno. ¿Por qué? Pues porque esos criterios técnicos interaccionan negativamente con los intereses políticos. Es así. Y voy a poner un ejemplo. Los peajes de acceso. Los criterios para imputarlos en las tarifas son clarísimos. Los costes que crezcan con la energía al término de energía. Los costes que crezcan con el término de potencia al término de potencia. Los costes que no crezcan ni con el uno ni con el otro, la regla de Ramsey, que los economistas saben cuál es. Y se sabe, es una regla para imputarlos de la forma menos distorsionadora posible. Eso es lo que haría la CNMC. ¿Es lo que haría el gobierno? No. ¿Por qué lo sabemos? Porque lo han escrito en el acuerdo Gobierno-Podemos, donde han puesto por escrito que hay que elevar el término de energía y bajar el de potencia y que hay que establecer tarifas progresivas. Justo lo contrario de lo que hay que hacer. ¿Por qué quieren subir el término de energía? Porque creen... Bueno, Perdón, los dedos, perdón. ¿no? Ojalá sea por eso, ¿no? Subir el término de energía. ¿Qué persiguen subiendo el término de energía? Penalizar el consumo eléctrico, porque es malo. Hombre, que el consumidor tiene otras opciones. Si penalizas el consumo eléctrico, va a consumir gas y va a consumir derivados del petróleo. Lo que vas a conseguir es poner obstáculos a la lucha contra el cambio climático. ¿Por qué puede ocurrirse al gobierno Podemos la idea de hacer tarifas progresivas? Pues porque a lo mejor piensan que así hacen una especie de justicia social o que el consumo es una medida de la renta per cápita del individuo y que de esa manera están redistribuyendo rentas. Otro error. Os invito a que os bajéis, no es difícil, bajaros la encuesta de presupuestos familiares del INE, todas las familias y clasificarlas por nivel de consumo y por nivel de renta. Cogéis la submuestra de aquellos que consumen por encima de la media, a los que se quiere penalizar. Y ahora miráis de esa submuestra cuántos tienen una renta por encima de la media. Solo el 60%. El otro 40% tiene una renta por debajo de la media. Claro, porque es que el consumo de electricidad es un muy mal indicador de la renta per cápita de las familias. Entonces, intentar perseguir unos objetivos cuando en realidad lo que vas a conseguir es desincentivar el consumo eléctrico y poner obstáculos a la lucha contra el cambio climático, es una mala idea. Es la Comisión quien tiene que hacer eso con los criterios técnicos que son conocidos. Y de esa manera, pues, ganaremos pues, en bienestar. Los tiempos en el caso de que existieran discrepancias, María, entre el Ministerio y la CNMC, ¿cree que podría producirse algún conflicto, retraso en los procesos de decisión? No, no creo. Vamos a ver. El hecho de que haya una comisión de cooperación en el Real Decreto Ley no implica necesariamente que vaya a haber un conflicto. No tiene por qué. Es una cuestión de tener en cuenta las opiniones de otros, también las orientaciones de política energética que están puestas en el Real Decreto Ley. Es decir, la existencia de comisiones de cooperación es bastante habitual en la normativa y bastante habitual en la normativa europea cuando tienes competencias, digamos, distribuidas entre varias autoridades competentes. De manera que es la manera justamente de evitar el conflicto y de llegar a soluciones. No creo que ni que haya conflictos ni que haya retrasos, entre otras cosas porque los peajes tienen que estar siempre el 1 de enero de 2020. Sí o sí, porque la vida tiene que seguir funcionando, así que no preveo mucho conflicto, ¿no? ¿Y qué papel tiene la CNMC en el proceso de planificación? En el proceso de planificación, ahora con el Real Decreto Ley, eso nos han aumentado evidentemente para llevar a cabo la transición energética, y lo pone también el plan, es necesario también una parte de hacer las interconexiones, la planificación, ver dónde se van a poner las redes, dónde se van a poner las nuevas renovables,
cuáles son esos emplazamientos, necesito nuevas redes, es un modelo constructor, es un modelo más innovador de redes de tecnología. Ahí, evidentemente, la opinión del regulador es muy importante, porque la opinión del regulador es, primero, y que es nuestra función principal, es que como ser el Ministerio de Hacienda en el sector energético, que siempre digo yo, al final es poner dinero, coste-beneficios a donde se colocan las redes, y por tanto en la planificación es esencial ese elemento, el elemento de valoración, sin impedir esa transición energética, pero poniendo las bases de cuál es lo que razonablemente tiene que cobrar, por ejemplo, las redes, o dónde se tienen que poner esos emplazamientos y esas redes. Jordi, tú puedes aprovechar de pedir que las cosas vayan más rápido. Sí, eso ya lo he hecho. A ver, yo tiendo a ser liberal y, por tanto, todo lo que sea contrapesos me gusta. Vuelvo a la parte anterior de gobierno, organismo independiente. Por razones de mi biografía que se ha contado, tampoco creo que todo lo político sea malo y todo lo independiente sea bueno. Depende. Tengo la impresión de que para las nuevas competencias que tiene la CNMC, pues a lo mejor hay que reforzarla, como hay que plantearse que entonces necesitamos una CNMC un poco distinta de la que tenemos ahora. Yo creo que eso, en el tiempo que llevo en el sector privado, he discutido tanto con gobiernos como con organismos independientes, por tanto, y en los dos casos he creído que la razón la tenía yo y ninguno de ellos dos, ¿no? Bueno, por tanto, aquí esto de la verdad es la técnica, la política es mala y tal. Yo tendería a matizarlo todo. Es verdad que el juego de incentivos que mueven a unos y a otros es diferente, y eso, en la medida en la que haya una justa contraprestación o un justo contrapeso más que contraprestación, bueno, el resultado global, digamos que la probabilidad de error es menor. Venga, pongámonos cursis en términos de economía, ¿no? Y en ese sentido me parece que está bien, pero tampoco mitifiquemos, es decir, tampoco mitifiquemos. Yo voy a insistir en el tema de la planificación, para mí es un tema clave. Y a mí, y lo digo yo, que presido una empresa que, lo digo 1000 veces, nosotros hacemos lo que nos dejan hacer al precio al que nos dicen que lo tenemos que cobrar. Punto. Eso se llama ser regulado. Claro, a veces demasiado regulado, porque hay veces que, exagerando un poco, hasta para cambiar una bombilla necesito una orden ministerial o una autorización de la CNMC. Hombre, fíjate ya un poquito de mí, después de 30 y tantos años de experiencia, déjame que la bombilla la pueda cambiar, ¿no? No creáis que estoy exagerando mucho cuando digo lo de la bombilla. Pero la planificación es fundamental, porque si necesitamos movilizar a tanto esfuerzo público, privado, regulado y no regulado, y si necesitamos en un espacio de tiempo acotado y con unas cuantías determinadas de inversión en fotovoltaica, en eólica, necesitamos ponernos de acuerdo y necesitamos hacerlo a la vez. Y eso se llama planificación. Por tanto, creo que con mayor o menor peso de la CNMC, con mayor o menor peso del Parlamento, con mayor o menor peso de todo el mundo, pero por Dios ya, empecemos ya, porque es que yo ya veo que tenemos un plan en el que hay objetivos para el año 25 y para el año 30, y es que me entra el agobio. Empecemos ya. Hay una propuesta, si no me equivoco, sobre la mesa de tasa de retribución para actividades reguladas del 5,58%. Le he puesto yo esta pregunta. Sí. ¿Esto es suficiente? ¿Esto es suficiente? Esto Nunca, es lo que tú querías que yo te preguntara. Claro. Por definición nunca es suficiente, la verdad. Pero yo sí que ahí voy a romper una lanza a favor de la CNMC. Creo que... Está María por la CNMC, Jordi. No me había dado cuenta, perdón. Creo que a la hora de calcular, esto que ha dicho John es lo que yo antes he dicho, de que es el precio que nos dan por hacer lo que nos dicen que tenemos que hacer. Usted hágame esto a este precio, punto. Claro, está calculado de tal manera que te resulte medianamente rentable, porque, en fin, nosotros somos una empresa, a mi gente no le gusta que diga lo de rara, pero digamos atípica,
porque básicamente hacemos lo que nos dicen que tenemos que hacer al precio que nos dicen que tenemos que hacer, pero con eso tenemos que retribuir a nuestro 80% de accionistas que están en el mercado y tenemos que hacerlo con inversiones que tenemos que ir a salir a los mercados internacionales a pedir el préstamo. Por tanto, o somos capaces de generar la retribución suficiente, no solo para pagar nuestros costes, sino también para retribuir al accionista y para retribuir al que nos presta, o sencillamente pues no podemos hacerlo, ¿no? Pero yo creo que la CNMC, que ha hecho un movimiento últimamente con el cálculo de la tasa de retribución, con la metodología WACC, que es una cosa muy exótica y muy rara, pero muy correcta, a mí me parece que es algo tan sencillo para los que no sean expertos en esto como intentar calcular el coste en función del coste. No como hasta ahora, que era intentar calcular el coste en función del coste de otra cosa, que era el bono, que no tiene nada que ver con el coste de lo mío, que era como hasta ahora estaba regulado. Se nos financiaba en función del precio del coste de la deuda pública. Pues mire usted, en fin, podría ser del número de goles que marca Messi en la Liga, pero me parece más razonable vincular la retribución al coste de tu coste de capital, de tu coste de trabajo, y eso es el WACC, y eso lo ha hecho la CNMC, y me parece bien. Le da un número un poquito bajo para mí, ¿qué le vamos a hacer? A mí me hubiera gustado un poquito más, pero solo con ese cambio de la metodología, a mí me parece que ha sido un acierto pleno. María, Bueno, vamos a ver. tú tienes que defender tu número. Yo es que no defiendo el número, yo defiendo la metodología. Bien. Porque al final aquí lo importante no es el número, por lo menos a nosotros, no es el número resultante, sino si la metodología que estamos utilizando es una metodología robusta, transparente, predecible y estable, que eso es lo que necesitas efectivamente para hacer inversiones y tan a largo plazo como las que estamos planteando. Es más, yo en alguna ocasión, que nos sorprendió, un fondo de inversión me dijo, incluso es que yo me conformo con el 5 siempre que sea predecible, estable, con estas palabras que estoy diciendo, porque al final eso es lo que te da garantía para hacer esas inversiones. 5,58. Que no. Sí, al del fondo yo creo que Al del fondo le han pero echado ya. seguro que le han echado, sí, sí. Pero, bueno, hombre, uno siempre tiene que pedir, o sea, Lo hice para que lo efectivamente, contratéis a la CNMC. todas las empresas faltaría más, todo el mundo pide más, hombre, faltaría más, y nosotros, como he dicho antes, somos un poco como el Ministerio de Hacienda, en fin, pues tendremos que decir, pues, justamente lo que toca, ni más ni menos, lo que toca. Y lo que toca de ese modelo, que hemos hecho con una consulta pública, ha participado todos los interesados, etcétera, lo que sale es ese número. Entonces, Jorge, Bueno, yo... el número es 5,58, ¿eh? Sí. Lo de menos es el número, es la metodología. A ver, lo primero, es mucho mejor que lo que teníamos, porque antes era los bonos más un spread que no sabíamos de dónde salía. Entonces no lo podíamos ni criticar. Ahora por lo menos hay una metodología. Pero es verdad que la metodología tiene márgenes de discrecionalidad. Los tiene. Y los que entramos en el cálculo los identificamos. Y al final tenemos la sensación de que se han utilizado todos para que dé un número bajo. Y da un número bajo. ¿Por qué sabemos que es bajo? Porque lo comparas con los países vecinos, que tienen más riesgo regulatorio que nosotros, ¿verdad? No. Pues a nosotros nos sale más bajo, cuando lo coherente sería que pagáramos más porque somos tradicionalmente un país de mayor riesgo regulatorio. Esa es la prueba del 9 de que el número está un poco sesgado a la baja. Esa es mi opinión. Y cuando quieras, miramos los números. Por ejemplo, habéis utilizado para calcular la rentabilidad del activo seguro los tipos de interés de los últimos 5 años, curiosamente los más bajos. Hombre, estos señores se financian a 20 años, a 30 años. Esos intereses no los habéis tenido en cuenta. Qué casualidad. Hacen negocios de redes que amortizan en 40 años. No, habéis cogido solo los tipos del último periodo regulatorio, 6 años. No se pueden amortizar. Ellos no emiten pasivos con vencimiento de 6 años. Tienen pasivos mucho más largos que pesan en su estructura de pasivo actual. No se entiende, hay decisiones que no se entienden, María. Pero bueno, lo que quiero decirte es mucho mejor que lo que teníamos antes, pero es que ahora, sois reguladores de verdad. Y vamos a mirar con lupa lo que hacéis. Y además de hacerlo bien, que seguro que lo han hecho bien, tiene que parecer que está bien. Y en este caso a mí no me lo parece. Entonces, yo te lo... contestar. Claro, tienes que contestarme. Ya tuve una ocasión de decírtelo. Yo hubiera sido un poquito más generoso en la utilización de esos márgenes de discrecionalidad que tiene el WACC. Hubiera dado un número un poquitito mayor para que al mirarme con los países del entorno pague más, porque aquí la prima de riesgo es mayor, y sería mucho más estricto decidiendo qué inversiones se hacen y cuáles no.
porque las inversiones en red son muy caras, y hay que hacer coste-beneficio. Y si no sale el coste-beneficio, la red no hay que hacerla. Y eso es una decisión que tenéis que tomar vosotros mirando con lupa los números. Entonces yo, mi opinión es, hubiera sido más generoso en el WACC y mucho más disciplinado y riguroso a la hora de hacer el análisis coste-beneficio, que hay que hacerlo a partir de ahora, con las nuevas inversiones. Y así una de cal y una de arena. ¿Ya te puedo contestar? Y antes me quita el sombrero, acuérdate. Que, ¿Ya te puedo contestar? te he tirado las flores y ahora... Te contesto. Vamos a ver. ¿Casualidad o no? A ver, como llevamos un año trabajando en el WACC, otra cosa no, pero hay incluso algún consejero, ya tengo cierta obsesión con el WACC. Vamos a hablar de casualidades. Casualmente, oye, mira, y además voy a ser muy seria con esto, todos los informes que nos han llegado y nos han puesto encima de la mesa en la CNMC nos daban un 7%, utilizando metodología WACC, pero cada uno con un supuesto distinto, pero todo es un 7%. Sí que es discrecional. Súper discrecional. Hombre, a ver, 5 años, no hemos escogido 5 años, hemos escogido 6 años, en el cual se incluye el año 12. El año 12 no es un año de tipos negativos, ni mucho menos, tipos bajos. Sí. En año 12, el año 12 estábamos con la prima de riesgo en julio a 639. Con los de hace 10 años, decir, mucho más bajos. No, o sea, porque... Podemos entrar en esta discusión que no le interesa, al público, podemos hacer las medias geométricas, aritméticas, el histórico... El mensaje no es discutir sobre el WACC, sino que ahora os vamos a mirar con lupa porque sois reguladores de verdad. Pero yo también... Además de hacerlo bien, tiene que parecer que lo hacéis. Por supuesto. Y como yo también he sido reguladora en su momento, también en el Ministerio, me parece muy bien y además es que tenemos que estar examinados efectivamente por todo el mundo, faltaría más, pero yo también, mi obligación es decirte, oye, casualmente a todo el mundo le sale un 7% utilizando supuestos completamente distintos. Hombre, no quiero decir, parece un cuanto menos es raro. Es raro. No salió el 6,2. Eso lo que demuestra que hay márgenes de discrecionalidad. Claro. Pero se hace algo haríamos mal, habría que revisarlo. La horquilla debía estar entre un 6,79 y un 7,29, que yo recuerdo, era una cosa un poco de colusión en los informes que llegaron a la CNMC. Y a la CNMC la colusión no le gusta. Directamente. Negocios regulados. Efectivamente. En todo caso, es decir, este tema, más allá de este debate, que como veis es apasionante... pero aquí es donde está la carne. Claro, porque estamos mezclando dos cosas en la misma cifra, ¿no? Por una parte, algo que es un coste en la factura eléctrica, que es verdad que en el caso, por ejemplo, de red del operador y transporte, que es lo que hace Red Eléctrica, es el 5%, that's all. Pero bueno, es el 5%, hay otro 95%. Pero más allá de eso, que tiene que ver con la factura, tiene que ver, como he dicho, con la retribución de unas inversiones. Es decir, nosotros calculamos que de aquí al 2030 Red Eléctrica para la transición energética va a invertir prácticamente 7.000 millones que vamos a tener que pedir al mercado. Claro, lo vamos a tener que pedir al mercado si somos capaces de retribuir lo que el mercado nos va a pedir por prestarnos esos 7.000 millones. ¿Y nosotros cómo se lo vamos a retribuir? Con esto. No tenemos básicamente otra forma de hacerlo. Por tanto, hay que jugar a ese doble gorro, por decirlo de alguna manera, que es el coste, el menor coste posible, pero a la vez, bueno, con una retribución que haga creíble la inversión necesaria, ¿no? Entonces, bueno, yo... Porque aquí no hay rectificados. No. Rectificados. No. O sea, no puedes decir pero es que me costó más. Es una idea, ¿no? Ya, tenía que abrir la boca. Es una idea. Vamos a... ¿Cómo soy los liberales? Vamos a cerrar este bloque, que estaba muy entretenido, y ir al tercero y último y cerramos. El cambio de paradigma energético. Aquí el Plan Nacional Integrado de Energía dice que estima que en 2030 el mix de generación va a ser aproximadamente 157 gigavatios, de los que 50 serían eólica, 37 solar fotovoltaica, 27 ciclos combinados con gas, 16 hidráulica, 8 bombeo y 7 solar termoeléctrica y 3 nuclear, que ya nada. Además, el gobierno ha propuesto el cierre cronológico de las nucleares, empezando por las más antiguas. ¿Qué les parece esto? Y un poco desde la perspectiva de cada uno. O sea, Jordi, ¿el nuevo mix va a afectar a la seguridad del suministro
hay la inercia suficiente en el sistema, existe riesgo de que el operador de sistema no disponga de la potencia firme para cumplir sus objetivos. Bueno, vamos a ver, yo creo que no, creo que está garantizado el suministro, desde luego esa es nuestra responsabilidad y ese es nuestro compromiso, pero es verdad que cuando sabíamos las respuestas nos han cambiado las preguntas. Es decir, cuando sabíamos gestionar un sistema eléctrico en el que la generación estaba razonablemente gestionada y controlada, la demanda estaba razonablemente estudiada y, en fin, ya sabías que cada vez que jugaba el Madrid o el Barça, pues te sube la demanda y que en verano te sube respecto al invierno, y tenías unas redes que lo que eran básicamente unidireccionales, cogías la electricidad en un sitio, la llevabas a otro, ahora te lo cambian todo. La manera en la que se genera es una manera menos gestionable, si el peso de la eólica y de la fotovoltaica es mayor, bueno, estas son energías, llamémoslas intermitentes, dicen los técnicos, ¿no? Es decir, que si no hay viento, pues no hay eólica, y si está nublado, pues hay menos fotovoltaica, cosa que no ocurre con otro tipo de tecnologías, pero además tienes una demanda que cambia porque es una demanda que autoconsume, porque es una demanda que también se pone su placa, porque es una demanda que a veces demanda y a veces te puede devolver a la red una parte de lo que genera, y todo eso requiere unas redes que ya no son tan claramente unidireccionales, porque a veces va y a veces viene y necesitas mayor inteligencia en la red. Necesitas transportar lo mismo, pero posiblemente con menos kilómetros y más inteligencia, más capacidad inteligente en las redes, ¿no? Por tanto, la tarea del transportista y del operador cambia radicalmente, es decir, la revolución que la transición energética va a provocar y está provocando en una empresa que se dedica fundamentalmente al transporte y a la operación, como es la parte Red Eléctrica de España, dentro del grupo Red Eléctrica Corporación, es enorme. Y en esa transformación estamos porque somos conscientes que nos la jugamos. Quiero decir, el operador tiene una función que, así dicha, es muy fácil, ¿no? Y es que cada vez que uno encienda la luz, pues haya luz. Y por tanto que equilibre la oferta y la demanda al microsegundo, pero claro, es que te están cambiando la oferta y la demanda y además en caminos distintos. Esa gestión se complica y esa gestión requiere que a lo mejor pues tengas otras herramientas distintas de las que hasta ahora tenías, bien en forma de mayor capacidad, no sé si no es normativa, pero mayor autoridad sobre el funcionamiento del mercado por razones de interacción de renovable, o bien porque tengas en tu mano la posibilidad de utilizar distintas formas de almacenamiento que en momentos determinados te puedas requerir. Y las redes necesitan mucha más inteligencia, son redes ya muy inteligentes, nuestras redes, pero necesitan todavía un esfuerzo muy importante de inteligencia. Por tanto, bueno, ya digo, es decir, estamos hablando de invertir bastante más de lo que hemos invertido estos últimos años solo en procesos vinculados a la innovación tecnológica y a los cambios y a la integración de renovables, ¿no? Desde luego bastante más, vamos a invertir mucho más en esto, 7 veces más en esto que la compra dispasar. No sé si queréis decir algo respecto del mix de generación. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Jordi, o sea, hay una parte de necesidad de adaptar las redes. Gracias a Dios no es de hoy para mañana, se va aprendiendo a adaptar las redes, no solamente la de transporte, las de distribución también, son muy importantes, esa capilaridad del autoconsumo va a llevar a una necesidad de introducir inteligencia en esas redes. O sea, por eso a lo que me refería antes de las inversiones, hombre, las inversiones tendrán que hacerse en aquellas partes donde es necesario, y en este caso es necesario en la parte, sobre todo, de inteligencia de red, de además que las propias redes puedan dar respuesta rápida a las rampas de subida y bajada en fotovoltaica, porque esas rampas son diferentes. Ahora hay las curvas de carga y demás, bueno, con elementos de alta complejidad técnica que tendremos que ir aprendiendo, no, mejorando nuestro aprendizaje, porque Red Eléctrica, la verdad, tiene un centro de control de renovables estupendo. Además, somos líderes en esto, por tanto, hay que decirlo con orgullo, sí, sí. Y esto siempre se ha estado preparado, podremos estar preparados. Y luego yo creo que el plan efectivamente reduce nuclear, reduce carbón, y siempre aquí la problemática es el backup, ¿no? O sea, como tengo ese backup, pues no lo tengo. Mantiene carbón, ahora mismo, gas,
los ciclos combinados, porque evidentemente ahora no se utilizan al 10% de la capacidad instalada, etc. Y luego tiene elementos que yo he visto interesantes, pero ya se lo pregunto a Jorge, que esto sabrá más que yo. Voy tirando las preguntas para allá. Por ejemplo, duplicar el bombeo, que eso también te da mucha estabilidad al sistema, la termosolar, que también te da estabilidad en el sistema. Es decir, hay elementos compensadores dentro del plan, pero yo ahí sí que me gustaría más la opinión de Jorge. Bueno, simplemente decir, como he vivido esta experiencia de mix tecnológico en el informe anterior, ¿cómo se obtiene el mix tecnológico? Pues haces una proyección de la demanda bajo una hipótesis de cómo crece el PIB, cómo crece la electrificación, cómo crece la eficiencia, y la oferta la caracterizas con los precios de los combustibles, el precio del CO2, los CAPEX, los OPEX. Y con eso hay un simulador que determina cuál es la combinación de tecnologías que te minimizan el coste. Claro, al final lo que sale depende de lo que metas. Claro. Y como los precios los metes tú, los CAPEX los metes tú, pues al final siempre hay una combinación de CAPEX, OPEX y precios de combustibles y de demanda que te llevan al mix que tú quieres. Con lo cual aquí lo relevante es la coherencia del ejercicio final. Entonces, ¿qué me llama la atención? ¿El cierre del carbón? Pues no. Porque yo no sé si el CO2 terminará siendo 35 euros la tonelada en el año 2030, que es lo que dice el informe. Pero no andará lejos, no andará lejos. También es muy probable que no les permitan a las instalaciones de carbón cobrar pagos por capacidad porque emiten más de un umbral de CO2 por kilovatio hora. Y claro, si encima hay una directiva que les obliga a hacer, la de emisiones industriales, que les obliga a hacer inversiones cada vez que hay una nueva tecnología, pero no pueden recuperarla porque no tienen pagos por capacidad, pues es lógico que cierren. Eso no me llama la atención. El cierre de las nucleares, 4.000 megavatios. Lo que me llama la atención es que no cierran las otras 3.000. ¿Por qué? Pues porque cuando caduque la autorización que tienen que ir al Consejo de Seguridad Nuclear a pedir un permiso. Y es previsible que el Consejo diga, pero tienes que hacer estas inversiones. Y claro, el titular de la central tendrá que ver si en el periodo de vida que le queda, y se ha negociado, las inversiones se van a recuperar o no. Y aquí hay dos temas clave. Uno es la fiscalidad, respecto de la cual no se dice nada en el informe, y otro es la tasa de Enresa. Enresa tiene un déficit y no sabemos ni el orden de magnitud del déficit ni cómo se va a resolver. Desde luego, si las plantas que queden van a resolver el tema del déficit de Enresa, cerrarán todas. Los ciclos se mantienen todos, pero no se dice cómo se va a resolver económicamente la firmeza, la disponibilidad. Entonces hay dudas. ¿Por qué? Porque si no se paga la disponibilidad, no estarán disponibles. Actualmente, un ciclo combinado tiene un coste de operación y mantenimiento fijo, número de la CNMC, de 15.000 euros por megavatio y año. Y en el mejor de los casos, los pagos por capacidad les permiten recuperar 10.000. El incentivo es a cerrar, porque vas a incurrir en un coste incremental anual que no te cubre el pago por capacidad y que no permite recuperar el mercado en muchos casos porque son las tecnologías que marcan el marginal. O eso se resuelve o no habrá ciclos combinados en el año 2030. Y luego, respecto de las inversiones en renovables, bueno, pues hay que confiar. El elemento tractor es el cambio tecnológico. Entonces, bueno, esperemos que los números estén bien hechos. A mí me ha llegado un PowerPoint con unos números que me han asustado, porque a la solar fotovoltaica y a la termoeléctrica le ponen un coeficiente de apuntamiento superior a 1. Esto no se lo puede creer nadie. Porque si van a entrar 28 gigas de fotovoltaica y 5 de termosolares, en el año 2030 el coeficiente de apuntamiento tiene que ser menos que 1. Y es muy relevante para calcular la rentabilidad de las inversiones. Entonces, bueno, sin querer entrar en la coherencia de los números, lo que más me ha llamado la atención es la termosolar. ¿Por qué? Porque a día de hoy no es competitiva. Entonces, si lo que estamos es dándole margen para que lo sea, y en el año 2030 vamos a elegir la combinación de mínimo coste, pues bienvenido sea. Pero es que el plan también habla de subastas por tecnología. Y si de lo que estamos hablando es hacer un hueco a una tecnología que utiliza la misma energía primaria que la fotovoltaica, pero es mucho más cara, entonces esto me parece una falta de respeto al consumidor. Claro. No sé lo que se está pensando, pero si vamos a hacer un hueco a base de subvenciones, es volver al año 2007. Y a mí me parece mal.